Mesa de Zona 3. Los temas. El desamor es un estado emocional que aparece cuando se termina una relación de pareja. Se trata de un proceso de desvinculación con la otra persona que es necesario para afrontar un nuevo futuro. Sentir el dolor emocional de una ruptura de pareja es normal. El proceso del duelo es necesario para regenerarse ante una pérdida de cualquier tipo, incluida la ruptura de un vínculo amoroso. El desamor puede surgir por diversos motivos, entre ellos cambios personales, problemas de comunicación, rutina y falta de novedad. Quédate en Desde la Mesa para conocer por qué surge el desamor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde la Mesa. Soy Mónica Delgado, son las 8:07 de la noche y estoy muy contenta de compartir esta cabina azul con mi querida amiga, mi amiguisísima Laura Mora. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Mónica ¿Qué tal Delgado. tu día del amor? ¿Cuál? ¿Cómo te la pasaste? En casa, tranquila, Ajá. amando al ser más importante de mi vida. ¿A quién, comadre? A mí misma. ¿Y qué tal te salió? Me caigo bien. Ay, qué bueno. Fíjate que me he dado cuenta que es importante estar bien con uno mismo, divertirte y no estar buscando qué hacer en la calle porque no sabes estar contigo mismo. Entonces hay que aprender a amarnos, Sí. a reírnos con nosotros, a regañarnos. Uh-huh. El saber estar a solas con uno mismo creo que es un gran reto en la vida. Sí, es cierto. Y también buscar la manera de ser feliz con lo que tienes. Trata de ser feliz con lo que Ya lo tienes. dijo Napo. Y bueno, tenemos antes de entrar en materia, porque hoy tenemos un tema bien interesante que es el desamor y seguramente a ti que me escuchas te ha pasado, porque a mí me ha pasado, a nuestro invitado también, a Laura seguramente ya nos lo ha dicho, pero tenemos en la línea telefónica a Denise Garcés. Ella es gerente del festival Delfín Portamérica. Es un festival padrísimo que se va a realizar el próximo sábado 1 de marzo en el Centro Cultural Universitario. Denise, ¿cómo estás? Bueno, Denise, estamos teniendo algunos problemas con nuestra línea telefónica. Vamos a ver si el gran Nachito nos puede ayudar a restablecerla. Ya sabes, cuando uno está en vivo pasan cosas. Pasan cosas. Y este festival, ahorita nos va a platicar Denise, porque conforme han pasado las semanas, se ha estado nutriendo con más talento y ella nos va a contar todo lo que va a envolver este festival que Cristian Israel Huerta Solano, te presento, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Te va a fascinar este festival porque es un festival musical gastronómico. Qué rico. Riquísimo. Por donde, o sea, va a entrarte alimento por el oído, por la boca, por el olfato, por la vista y por el tacto también. Claro. Así que sabroso. Tenemos que estar ahí 1 de marzo. Es sábado, es muy buen día. Uh-huh. Y ahorita ya, ¿cómo vamos? ¿Está en la línea, Nachito? ¿No? ¿Todavía no está? Bueno, tenemos este festival, tenemos que también aprovechar que va a ser en un recinto padrísimo, porque el Centro Cultural Universitario es un recinto que está de presumir. Y si tú todavía no lo conoces, este es el momento, porque vas a pasarte ahí muy buenas horas. ¿Cómo estás, Denise? ¿Ya estás al aire? Aquí estoy. ¿Cómo están? Muy bien. Oye, Denise, para este festival tenemos novedades. ¿Lo sigues enriqueciendo? Así es. Pues miren, la verdad es que tenemos esta sorpresa muy guardada en anime para deleitarse con la música de Mon, porque aparte, si han estado siguiendo nuestras redes,
Mon va a estar toda la semana con nosotros, iniciando con la apertura de la Expo Recolectoras, junto con Javiera Parra, en un homenaje a Violeta Parra. Todo el público va a poder disfrutar de esta expo a partir del día 26, también a las 10 de la mañana, para que también los que les haga falta su acreditación se metan a nuestras redes, finguadalajara.mx, para que también ustedes puedan ver la programación y las ofertas que tenemos y cerrar con el Festival Portamérica y deleitarnos un buen rato con todas sus canciones y éxitos. Y además, bueno, Mon, padrísimo que se integra a este gran elenco que van a tener en Portamérica este 1 de marzo, y además también Los Ángeles Azules, que canta muchas que todos nos sabemos. Familia. Sí, Ujú. así es como siempre lo hemos venido platicando. Portamérica es un evento familiar, entonces pues tanto las generaciones diversas de cada casa van a poder bailar, van a poder corear las canciones, y vamos a tener con este cierre de Los Ángeles Azules muchísimos éxitos donde van a poder disfrutar. Y pues estaba escuchando un poquito antes de que entrara al aire la parte de gastronomía, que también la tengan muy presente, con todos los chefs invitados, obviamente curados por nuestro estrella Michelin, Pepe Soya, para que también degusten todos los platillos que vamos a tener mientras están escuchando a todos los intérpretes que, aparte de Mon Laferte, aparte de Los Ángeles, recuerden que va a estar Camila Fernández, va a estar Little Jesus, está Yo Soy Matt, la propuesta española de Sarria, y también un nuevo elemento que sumamos al cartel, que es Nesquik. Padrísimo. ¿Y a qué hora va a empezar este festival? Empezamos a las 3 de la tarde para que vayan tomando sus medidas de poder llegar como a las 2, que empiezan a abrir puertas, puedan ver todo lo que tenemos de oferta en los stands que van a estar ahí participando, la parte de gastronomía, y terminaremos a la medianoche. Buenísimo, pues sigan en redes sociales oficiales de Portamérica Latitudes, pueden entrar de una manera muy fácil, pues ahorita hay tantas redes sociales y en todas está Portamérica, pero entren a portamerica.mx, ¿cierto? Efectivamente, ahí pueden encontrar los links que los llevan directamente a la compra de boletos y más información sobre el festival. Buenísimo, me da muchísimo gusto haberte tenido en nuestro programa, Denise Garcés. Ella es gerente de FIM Portamérica, y muchísimas felicidades. Por allá nos vamos a ver, allá te saludo. Claro que sí, los esperamos a todos y no olviden seguirnos en redes. Un fuerte abrazo para todo el auditorio desde la mesa. Muchísimas gracias, Denise, un abrazo. Nos vemos el 1 de marzo en el Centro Cultural Universitario. Padrísimo lugar, ¿no es cierto, Cristian Israel Huerta Solano? Además, cultural, adecuado y pues también muy familiar, ¿no? Y la cuestión gastronómica bastante interesante, Claro. ¿no? Vamos a tener ahí a varios Hay chefs un con Josh estrellas Michelin. ¿Josh Delgado no es tu pariente? Seguramente sí, ya ves que los Delgado estamos de moda. Y está manejando muy bien los alimentos. Sí, yo estoy listísima para ese día, ya estoy a dieta desde ahorita. Perfecto. Puras paletas de corazón. Ándale, para llenarte más de amor. Cristian, y este tema del desamor se nos da a todos lo hemos vivido. Bueno, tal vez tú que me escuchas estás muy chamaquito y todavía no vives esta parte, pero de alguna manera todos lo vivimos, ¿no? Claro que sí. De hecho, fíjate que ahora que platicábamos respecto al tema que se iba a tocar hoy, me encontré con una sorpresa haciendo la búsqueda y revisando para lo del programa, y hay una cantidad enorme de estudios que se han hecho al respecto, lo cual es bastante interesante y también contrasta, por ejemplo, con esta canción de José José, ¿no? De Amar y Querer. Sí. No es igual, y que de alguna otra manera, bueno, con esa canción pues también se ha formado o nos hemos formado en muchos sentidos, o con esta canción de Hash de También tú me quieres pero yo te amo. Entonces tiene los elementos ahí interesantes, porque al final de cuentas nos quedamos con esta idea, pero esta idea también ha traído mucho desamor. Efectivamente sí, José José tiene razón respecto a que amar y querer no es igual, pero
en un sentido no tan positivo como nosotros pudiéramos pensar, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de amor ya en un sentido estricto como tal, pues podríamos hablar de etapas, aunque hay diferentes autores que varían las etapas del enamoramiento, del amor, casi todos las resumen en 5. Y la primera sería pues la pasión, ¿no? La pasión y el enamoramiento. Y en esta precisamente las personas pues tienen ese deseo, ese placer precisamente de estar en compañía de la persona a la que quieres. Se va explorando físicamente, emocionalmente. Es como esta etapa en la que se dice, pues no puedo dejar de pensar en ella, siento mariposas en el estómago. Es decir, hay cambios físicos y químicos en nosotros, obviamente también a nivel hormonal, a nivel físico, etcétera, y obviamente pues en esta etapa pues nuestro cerebro libera un montón de hormonas, ¿no? Y todo esto. Y es padrísimo, ¿verdad, comadre? Te estuviste acordando, me di ¿De cuenta qué? cómo te pusiste ahí muy reflexiva. No, yo hace mucho que no me acuerdo No, de esas pero- cosas. Pero te ha pasado, te ha Pues pasado. trato de Es recordar. muy bonito. Pero hace tanto tiempo que ya no me acuerdo. Ya Treinta te y- olvidé. 33 18 80 76 41 para quien se anime a este corazón desamparado. Es que somos de los Laura contrastes. Aquí mi comadre siempre muy positiva, con el amor a flor de piel, Ah, sí. la sonrisa. Y yo, el amor, ¿para qué? Bueno, amor ahorita es estamos hermoso. hablando del enamoramiento. Sí. Es que nos hablaste del enamoramiento y así es como empieza todo. Así empieza todo. Porque ¿Y no cómo puede haber acaba? desamor sin enamoramiento. Es Así correcto. empezamos por Sí, ese amando. camino que es delicioso. Y no importa dónde te lleve, tú síguelo, tómalo. Bueno, No y, se convierte en dulce amargo. y ahorita fíjense, qué triste coincidencia. Este programa lo pensamos la semana pasada y justo hoy se nos va la bohemia del desamor. La Paquita, la del barrio. ¿Qué tal? Pues vamos a la pausa, quédate con nosotros, participa con nosotros. ¿Tú cómo has vivido el desamor? ¿Te ha Suave como dolido? gaviota. ¿No te ha dolido? ¿Ya te acostumbraste? Como alguna vez una persona me dijo, yo sé cómo recoger los pedacitos de mi corazón. Es que nos enseña. Vamos a la pausa y volvemos Ok. desde la mesa. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en equilibrio perfecto. 91.5 de FM. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas del bienestar se fortalecen. Estamos entregando la tarjeta en donde se depositarán la pensión Mujeres Bienestar y la beca Rita Cetina. La tarjeta tiene nueva imagen, pero si recibes una pensión o beca en la tarjeta anterior, sigue siendo válida hasta el término de su vigencia. No es necesario que la cambies y no debes entregarla a nadie. Seguimos acercando los grandes derechos a todo el país. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Este mes del amor, enamórate de tu auto, porque con Autoavanza de Nacional Monte de Piedad puedes obtener un préstamo de hasta el 75% de su valor y lo sigues manejando. Además, la instalación de GPS es gratis. ¿Qué esperas? Con Autoavanza es fácil y seguro autofinanciarte. Nacional Monte de Piedad. Consulta comisiones y requisitos de contratación en montepiedad.com.mx/autoavanza. Sigue la sintonía del 91.5 de FM. Desde la mesa. Zona 3. Regresamos. El desamor también desencadena reacciones bioquímicas a nivel cerebral. Se sugiere que es en la amígdala cerebral donde ocurren cambios importantes después del rompimiento amoroso, pues esta área forma parte de lo que se llama cerebro emocional, dado que una de sus funciones es la de generar el miedo, la angustia, el cariño, la alegría y la excitación. Aquí en esta mesa azul del desamor. Y el primer paso es enamorarnos, Cristian. Correcto, sí, porque si no, pues cómo, ¿no? Recuerden que Cristian Israel Huerta Solano es doctor en psicología, Muy bien. maestro de maestros. Algo así. ¿Mm? Bien. Y entonces, bueno, hablamos y la pareja, bueno, pues se vale, sobre todo en esta etapa, diferencias y se entre las similitudes.
Y en ese sentido vuelvo a retomar lo que decíamos antes del corte de la canción esta de José José, de amar y querer no es igual. Y usualmente se ha entendido al revés, o por lo menos yo así lo pondría, ¿no? El hecho de que amar es, como dice la canción, que el que ama su vida la da y todo. Bueno, aquí no estaríamos hablando en sí del amor, estaríamos hablando de enamoramiento. Estaremos hablando de una etapa pasional en que la persona minimiza las diferencias, la persona no ve quién es el otro, porque literalmente no ve quién es el otro, y entonces cae ahí, ¿no? Ya en una segunda etapa, ahora sí, ya podemos comenzar a hablar quizás de amor, porque en esta ya se establece, de acuerdo también con muchos autores, como un compromiso, porque ya no solo nos quedamos en la novedad. Y bueno, aquí ya también estaríamos ya en un punto como de monotonía, ya no hay tanta pasión como al inicio. Sin embargo, aquí ya hay un aumento de la conexión emocional. Es decir, ya en esta segunda etapa, ya entonces ya podríamos empezar a hablar de amor. Y aunque para muchas personas esto sería como el querer, como dice la canción, realmente no. Sería la etapa un poco más interesante o más importante, precisamente establecer el punto. Porque además aquí de que tenemos ya la conexión emocional, también disminuye la dependencia emocional que se siente al inicio. Es decir, por eso la monotonía comienza, y lo entrecomillo, como a parecer como algo que está ahí presente. Pero no es monotonía, es que estoy ya conociendo a la persona, ya tengo una visión más clara de quién es, ya sé de quién me están hablando, y además ya en esta etapa podemos hablar de compromisos más a largo plazo. Ahí, Cristian, a muchas personas no les gusta ya esa estabilidad, por llamarle de alguna forma, ¿no? También hay personas que no les gusta esa etapa y que en ese momento se echan para atrás en una relación. Sí, y fíjate que esto es curioso porque tiene que ver también con lo que pasa en la primera etapa, que es la etapa de enamoramiento, que bueno, aunque no profundizamos, pero precisamente lo que está pasando en nuestro cerebro, pues es como si te inyectaran una droga. Sí. Y entonces eso, bueno, perdón, pero pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿La dopamina? Sí, o sea, sube la dopamina y es como si te estuvieran drogando, sí, valga la expresión. Y entonces, en esta primera etapa, que es la de enamoramiento, luego ves parejas que celebran, tienen 2 días de novios y ya están celebrando los 2 días de novios, lo cual no lo juzgamos si está bien o está mal en términos morales ni nada, ¿no? Me acordé de mí. Pero aquí el asunto es que luego nos vamos con la idea de que siempre va a haber días súper lindos, ¿no? Y todos los días queremos despertarnos con una flor y con el monito y hola mi amor, buenos días. Y entonces, bueno, eso está bien, pero hay una película que después hizo Eugenio Derbez por acá, que se llama No eres tú, soy yo, que la original es la Argentina, y hay una frase muy interesante que le dice el psicólogo en la película, y que le dice, a ver, en una pareja luego nos vamos con la idea de que todo va a ser maravilloso, y días buenos va a haber pocos, días malos va a haber pocos, y cuando se ama a alguien, todos los días van a ser normales, ¿sí? Y nos vamos con esa idea, a mí me gusta mucho esa frase más interesante, porque luego nos vamos a los extremos, o un amor pasional, en el que todos los días o te estás peleando, o te estás amando, o todo es bellísimo y todo es hermoso, o todos los días estás en lo contrario. Y cuando ya se llega a la etapa de compromiso, ya que estamos hablando de una relación a largo plazo, pues ya hay eso, hay monotonía, y no precisamente estoy hablando de cansancio en un sentido malo, no estoy hablando de que ya estás pensando, ya le ves a la persona que antes no le veías bigote y ahora ya le ves el bigote que trae la chica. Antes no sabías si le olía la boca, pero ahora ya le ves que le sientes que le huele la boca, ¿no? Y que a lo mejor es decir, pero esto también da cierta estabilidad porque nos permite conocer a la persona como es. Y eso lo lleva a una tercera etapa, que también forma muchísimo parte del enamoramiento. Ahí también tú te puedes dar cuenta, tal vez antes no te dabas cuenta, ahora sí, pero es muy importante la forma en que lo interpreta. Hay extensiones, pero no, eso sí te das cuenta desde el principio. Mi caso no sé, no. Que es muy poco tolerante. Es muy linda, pero cuando va en el tráfico se pone como la loca. Claro. Y puede ser que digas, bueno, tienes todo paz y amor 100% del tiempo. Sí, de hecho ahorita un poquito hablaremos de eso porque una de las causas precisamente del desamor, que ahorita lo profundizamos, tiene que ver con la introyección del otro, el myself.
o sea, el mí mismo, el cómo yo introyecto a la otra persona dentro de mí y cómo voy comparando. ¿El autoengaño? No estaríamos hablando más bien de allá de autoengaño, sino tendría que ver con otros elementos, por ejemplo, que tienen que ver con el autoconcepto. Y si quieren otra vez lo tocamos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú te estás enamorando, o cuando estás en una etapa, al igual como lo platicábamos, muchas veces no tenemos esa educación emocional. Y entonces no nos preparamos, ojo, ni para establecer una relación a veces de amistad, porque también pasa en la amistad, como también pasa en el amor. Y es importante que tengamos un autoconcepto de nosotros muy claro antes de establecer este tipo de relaciones. Seguramente les ha pasado o conocen a alguien que tiene a veces 2 horas de haber conocido a alguien y ya te está diciendo, no, es la persona más linda que conozco, es un súper amigo, es una persona que se le ve súper fiel, pero tiene que ver con el grado, o sea, tu autoconcepto, que eso se podría entender como el grado de creencias que tú tienes de ti mismo, ¿sí? Y que son más o menos claramente definidas y confiables para ti mismo y que se dan a lo largo del tiempo, o sea, que son consistentes, es lo que tú crees de ti. Por eso también se da que le empiezas a encontrar parecidos o cosas similares a ti, a la otra persona, ¿no? Ah, ¿te gusta esto como a mí? O le gusta esto como a mí. Ah, su color favorito es tal igual que el mío. Le gusta comer tal comida como a mí. ¿Es lo mismo, más o menos? Sí, más o menos, aunque en este sentido el autoconcepto tendría que ver más bien con las creencias que tengo yo claras y definidas de mí. Y en estas creencias, ojo, no se contradicen, porque cosa que pasa contraria cuando se da el enamoramiento. Porque cuando se da el enamoramiento, aunque haya cosas contrarias, esas cosas contrarias no las veo. Y cuando ya llega una etapa en la que ya estoy consolidando el amor, yo ya empiezo a ver esas diferencias. Y esas diferencias se dan sobre todo porque surge algo que se llama la inclusión del otro en el self. Es decir, el otro, cómo se introyecta o cómo queda el mí, o cómo esa persona llega a mí. Y en estas tendría que ver como con las identidades o las perspectivas del otro que quedan en el mí. Y en estas, lo que usualmente pasa en una relación y que sería una causa grande para también el desamor o el desapego de una persona, tendría que ver al menos con 3 dimensiones. Una tendría que ver con el cómo yo introyecto los recursos del otro, el mí mismo. También cómo yo incluyo las perspectivas del otro, el mí mismo, y cómo incluyo la identidad de la otra persona, el mí mismo, que es precisamente lo que decía Mónica, por ejemplo. En el caso de la inclusión de los recursos, es como yo, cuando estoy en la pareja, incluyo, por ejemplo, los recursos materiales, los recursos sociales y el conocimiento de la otra persona, y los hago como si fueran míos, cuando yo estoy con la otra persona. Y entonces, por ejemplo, si mi pareja o mi compañero o compañera tiene ganancias materiales, sociales, físicas, yo las hago como si fueran mías y las siento y las experimento como si fueran propias. Y eso tendría que ver con mi falta de diferenciación en muchas ocasiones, no siempre, de mi autoconcepto. Por ejemplo, en la segunda, que tendría que ver con la exclusión de las perspectivas, tendría que ver cómo yo experimento consciente o inconscientemente el mundo como está, pero desde el punto de vista del otro. Y eso, por ejemplo, tiene que ver cuando la gente dice, es que tú antes como que no veías las cosas así, tanto positiva como negativamente, porque esa introyección del otro me permite ver. Y esto tendría que ver, por ejemplo, con sesgos cognitivos o con ciertos sesgos que yo tengo como la persona, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay parejas que parecen como que son una sola cosa. O sea que si uno, valga la expresión, si uno tose, el otro tose. Si el uno se viste de esto, el otro se viste de eso. Y entonces voy atribuyendo lo del otro hacia mí mismo. Y también tiene que ver con las identidades del otro. Es decir, yo introyecto en mí mismo los rasgos, las características y los recursos emocionales inclusive a veces hasta recuerdos de la otra persona, el mí mismo y el mi espacio físico. ¿Qué tal? Qué interesante este caminito por el que vamos para resolver el desamor
y cómo por eso después nos duele tanto. Sí, de hecho, fíjate que hay estudios, o sea, en los que de hecho cuando tú te quitas, o no, bueno, en todos los casos es negativo, ahorita también podemos hablar de eso, pero tú te zafas o te vas o tienes una relación, duele tanto como si se muriera un ser querido. Sí. Y sí duele, literalmente Sí. sí duele, porque de hecho cuando hay una ruptura amorosa o cuando hay un duelo, se activan exactamente los mismos centros de dolor que cuando te duele algo, como dolor físico. Sí. El problema es que este dolor lo sientes de hecho en el cuerpo, pero de otras maneras. Por eso lloras, por eso sientes que no cabes en un lugar, te quieres parar, escuchas la canción. Es decir, sí se activan centros de dolor en el cerebro. Y sí, es una experiencia química, literalmente, tanto enamorarse como desenamorarse. Y ahí tendría que ver también con cuestiones de apego. Pues es momento de ir al corte. Estamos platicando con el doctor Cristian Israel Huerta Solano. Lo pueden encontrar en Twitter en @IsraelHPS. Vamos a la pausa 33 18 80 76 41 para que nos platiques cómo has vivido tú el desamor, alguna lección que nos quieras dar, algún consejo, porque seguramente alguien que nos escucha en este momento está pasando, está viviendo, padeciendo esta situación. Vamos a la pausa y volvemos a Desde la Mesa. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. ¿Quieres saber qué hacemos en la CNDH? Trabajamos todos los días para proteger tus derechos buscando la prevención de las violaciones de derechos humanos a través de la promoción, estudio y divulgación de los mismos en conjunto con las autoridades para la construcción de una cultura de paz. Si requieres orientación o presentar una queja, consulta cndh.org.mx o llama sin costo al 800-715-2000. En la CNDH defendemos al pueblo. Necesitas estar conectado. ¿Te mereces la red más rápida? Cámbiate a Telcel con la mayor cobertura y velocidad. Al cambiarte a Telcel, con tu mismo número y recargar 150 pesos, te dan 6 gigas para navegar, redes, minutos y mensajes sin límite. Además, beneficios de Amazon, todo durante 5 meses. Ve a tu Telcel más cercano y pregunta por las promociones. Vigencia al 28 de febrero. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. La información veraz y oportuna en Zona 3 Noticias. Los temas de interés en política, economía, vialidad y deportes. Tu voz y tu opinión siempre en nuestra fuerza. Zona 3 Noticias. La nota en la voz de los expertos. 91.5 de FM. Equilibrio perfecto. También estamos contigo desde la mesa a través de nuestras redes sociales. Comparte con nosotras en el 91.5 de FM. Regresamos. Zona 3. Es importante señalar que el desamor, además de afectar en gran medida al cerebro, también es capaz de romper el corazón, no solo en sentido figurado. Se trata de la miocardiopatía de Takotsubo, una lesión transitoria del músculo del corazón que puede presentarse en personas saludables después de una exposición a una situación de intenso estrés. Y continuamos en Desde la Mesa. Gracias, Luis Efraín. Él nos dice, José no tiene razón, el que la tiene es el compositor, Manuel Alejandro. Y sabes que tienes mucha razón, Efraín. Luego le damos crédito al que hace popular una frase o un pensamiento o lo que sea, pero no a quien lo escribió. Y Cristian Israel Huerta Solano y yo generalmente nos gusta reconocer a quien lo escribe. Manuel Alejandro, muchas canciones que educaron generaciones, porque también se educa la manera de sentir,
¿no? Así que hay que tener también mucho cuidado con lo que escuchamos y con lo que cantamos. Y lo que vemos también. Porque cantar es repetir. Y lo que vemos hay que elegir ahora con las redes sociales y todo esto del desamor, que quiero que le sigas, Cristian, porque casi parece pandemia de desamor. Sí, fíjate que precisamente por ahí también hay algunos estudios en los que se centran sobre el por qué. De hecho, ahora que te digo que hacía un poco la investigación para el programa, nos dábamos cuenta de por qué duran las relaciones tan poco el día de hoy, y efectivamente hay, pues sí, efectivamente una epidemia. Si uno hace una comparación con respecto al siglo XVIII o el siglo XIX, pues mucho tiene que ver también con el aumento de la esperanza de vida. Es decir, ahora nosotros vivimos más. Y entonces, por ejemplo, si uno lee una novela decimonónica, por ejemplo, del romanticismo alemán, ¿no? Las penas del joven Werther, que gracias a esta novela hubo una ola de suicidios tremenda en Europa cuando salió la novela. Nosotros nos podríamos dar cuenta de que hoy la expectativa de vida es más alta. Es decir, las personas encuentran una pareja quizás edades más avanzadas, tienen mejor expectativa, y entonces la frase de que hasta la muerte nos separe, pues ya no es como algo tan común que nosotros pudiéramos Por eso encontrar ahora por ahí. yo he visto a muchos amigos que la han cambiado, y en lugar de decir hasta que la muerte nos separe, es todos los días de mi vida. Es correcto. Y esa tendría que ver con la otra, precisamente otra de las causas que también son bastante estudiadas actualmente. Y es que ahora la distribución de los roles dentro de una relación, sea matrimonio o sea una pareja, es más difuminada. Porque entonces ahora ya no está el rol como de la mujer, es la que está en casa, hace esto, o la mujer está esperando a que se le enamore, o es decir, ya ha habido muchos cambios. De hecho, también la orientación, la identidad de género, pues obviamente cuentan y aquí tienen que ver con esto, ¿no? Porque entonces antes todo tendría que ver, o era cuestión del hombre, tanto quién enamoraba, cómo enamoraba, quién hacía. Y ahora los roles se han difuminado bastantes. Y también algo que ha tenido que cambiar bastante y que también es una de las causas, por lo menos estudiadas por diferentes trabajos, es las razones de supervivencia. Y esta tendría que ver que ahora en muchas ocasiones se ve el matrimonio o se ve la pareja inclusive. De hecho, yo he visto algunos trabajos que van por ese rubro, que se ven más por situaciones económicas, que se hace comunidades económicas. De hecho, si algún día hablamos tanto de hombres o mujeres de alto nivel o de alto perfil, que es ahorita una super mega epidemia también con este tipo de personas, muchas de las relaciones ya se establecen para poder salir de casa, y no me refiero solo de irte de casa, sino para poder acceder, por ejemplo, a un mejor restaurante, para poder ir al cine, para poder andar en carro, para poder, es decir, hay muchísimos casos en los que ya la persona lo hace por salir de ahí. Sí. O sea, ya no tanto ni siquiera porque te vas a ir a vivir con la persona o te vas a casar, sino simple y sencillamente para poder acceder a otros medios. Que de hecho, por ejemplo, Bourdieu en su momento lo trabajaba y hablaba de capital cultural, capital social, capital económico. Y ahora en la actualidad las parejas no sirven, valga y suena muy feo, sí, para adquirir otro tipo de capitales. Y entonces cuando ese capital es movible, entonces las personas vamos alternando en otros puntos, ¿no? Y en este sentido, ya en la academia, en el análisis, que es en lo que es tu fuerte, y por eso te lo pregunto, es simplemente que estamos cambiando como sociedad, o como seres humanos nos estamos volviendo más débiles, frívolos y con menos capacidad de comprometernos para saborear eso que es recorrer un gran camino, sortear un montón de situaciones que ocurre en el deporte, ocurre en una carrera profesional, pero ya en las relaciones dejamos de ver más allá, por cultura o porque también nuestro cerebro está cambiando y ya no queremos apostarle tanto a una sola relación. Fíjate que es curioso porque hay, literalmente lo que acabas de decir ya se le ocurrió a muchos estudiosos de este tema. De hecho, te decía que revisaba, de hecho yo por lo menos lo encontré
más o menos especializados, más de 300 estudios que se han hecho alrededor del mundo en este sentido. Y podríamos clasificarlos, o por lo menos yo procuré clasificarlos de dos maneras. Uno, lo que serían los factores que tienen que ver con la ruptura y este cambio que tú mencionas muy acertadamente, como estudios que tienen que ver con qué pasa antes, estudios predictivos, es decir, qué pasa antes de la ruptura y cuáles son las causas de antes de la ruptura. Y también hay estudios que tienen que ver con después de la ruptura, es decir, las causas y este cambio del cerebro y este cambio en las relaciones se estudia tanto antes de que pase como después de que pase. Y los resultados son bastante curiosos. Fíjate, por ejemplo, en algunos estudios, por ejemplo, que en una revisión que hizo Kate y otros en 2002, por ejemplo, se encontraron que hay 3 factores antes de la ruptura que son importantes para hacer este cambio, esta elección. Y uno serían, por ejemplo, factores individuales. Y aquí, por ejemplo, podríamos encontrar la autoestima, por ejemplo, de la persona, el estilo de apego, que de hecho ahorita podemos hablar un poquito más de eso, y los niveles de neuroticismo. ¿Y qué son estos niveles de neuroticismo? Son personas que, por ejemplo, se levantan y ya amanecen de malas. Son personas que perciben un poco más fuerte, valga la expresión, las cosas que los demás. Si le pasa algo, la persona, bueno, lo experimenta de una manera bastante fuerte. O, por ejemplo, que tiene una preocupación constante o que constantemente está tensa, rígida. ¿Cómo se llama esto? Neuroticismo. Neuroticismo. Sí, esos serían nuestros factores individuales. ¿Viene esto de neurosis, de neurótico? Sí, claro. Sí. Otros serían factores racionales, que están muy relacionados, y en estos, por ejemplo, podríamos encontrar los niveles de compromiso que tienen las personas con respecto a la otra, también la idealización que tienes, por ejemplo, qué tanto idealizo a la persona con la que voy a estar, a través de lo que ya se ha mencionado. Otro, por ejemplo, sería, que ya lo trabajamos o que ya lo platicamos, la inclusión del self en el otro, es decir, qué tanto el otro queda ligado a mí en términos de recursos materiales, en términos de recursos sociales, etcétera. Y otro que es muy importante y sobre todo juega un papel relevante actualmente, serían los factores externos, que serían factores que tienen que ver con familia, con cultura, con redes de apoyo, etcétera. Es decir, podríamos aquí encontrar elementos donde se combina lo individual, es decir, mi autoestima, mi nivel de apego, neuroticismo, con cómo idealizo a la persona, y a eso agrégale todos los factores culturales, sociales que tengo. Y entonces, cuando nosotros revisamos todos estos factores, dice uno, bueno, esta relación desde un principio estaba destinada al fracaso. ¿A todo eso se le llama el mapa del amor? No sé si podríamos llamarlo mapa del amor, pero por lo menos estos autores sí los clasifican como desde una estructura micropsicológica y macropsicológica. Es decir, sería como, pues no podría decirte sin mapas, pero sí como elementos que nos ayudan a predecir el éxito, valga, no me gustaría decirlo así, pero sí por lo menos a ver elementos que predicen o que nos ayudan a ver por qué existiría el desamor en un estudio antes de que termine la relación. ¿Y por qué casi siempre mamá y papá tienen razón? ¿Por qué se dice mucho eso? Mi mamá tenía razón cuando te decía, no, hijo, con esa muchacha no. Bueno, seguramente por la experiencia. Y luego piensas que mamá, papá, la hermana te saló porque te estuvo diciendo que no iba a funcionar esa relación. Pero no, había algo más allá que no podías ver. Exactamente, y eso también tendría que ver con elementos sociales, y estos se llaman profecías de autocumplimiento. De hecho, tiene que ver con dos efectos que suceden. Uno, las profecías de autocumplimiento, y la otra con el efecto Mateo. ¿Sí? Las profecías de autocumplimiento es tal cual, de que tanto te dicen y no que vaya a suceder. No es que eso tenga que suceder, es que tú propicias o orillas las situaciones para que suceda esto tal cual. A mí me pasó hace un tiempo con una alumna pobre que llegó muy ilusionada al salón y entonces platicó toda su historia de amor, muy linda. Y entonces yo mal, o sea, la verdad hice mal, ¿no? Tendría por qué haberlo hecho. Después yo le pedí una disculpa, pero le dije, no va a durar más de 2 semanas. Duró una. ¿No? Entonces, pues, yo me disculpé con ella. La verdad es que yo hice bastante mal. Porque ella no te preguntó. No me preguntó. Pero yo, la situación, me disculpé con ella.
Entonces ella me preguntaba, bueno, es que cómo supo, o cómo, bueno, no es que fuera yo adivino, es que simple y sencillamente los factores sociales, culturales, lo que yo conocía de ella, sus niveles que tenía de autoestima, de autoconcepto, lo que yo conocía más lo que ella platicaba, obviamente no es que uno sea brujo, porque no eres brujo, pero ves venir un camino inminente, porque sucede antes, y eso, bueno, sería una profecía de autocumplimiento, ¿no? Bueno, también observo muchas ganas de amar en la sociedad, ¿sí? Si se enamoran y porque se quieren enamorar, me quiero enamorar, pero luego vamos por ese camino o sucede. Para cerrar el programa en el próximo bloque, sería posible que nos dijeras qué cosas ir viendo para desde antes de, si es posible, porque creo que ahorita mismo me llega el principio del programa donde nos decías todas las características del enamoramiento, de qué manera podemos enamorarnos sin cegarnos, ¿sí? Sin ver un poquito más allá. Danos unos consejos, porque finalmente, bueno, todos buscamos el amor, el desamor existe, pero probablemente si nos hubiéramos ido con un poquito más de cuidado y pensando en que es posible, ¿cómo podríamos evitarlo o ver mejor? Vamos a la pausa, 33 18 80 76 41, ya para la parte final de Desde la Mesa. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante estamos contigo. Información y música en equilibrio perfecto. Zona 3. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón. PT es la cuarta T, PT es la cuarta T, PT es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT es la 4T. De todas las edades y rincones. Quienes enseñan y quienes aprenden. Quienes crean arte y quienes impulsan negocios. Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas. Activistas y líderes de las calles o en las comunidades. Aquí, todas las voces cuentan. Porque legislar es más que escribir leyes, es transformar juntas y juntos nuestra realidad. Para construir el país que queremos. Senado de la República. 66ª legislatura. Porque hablar de temas de salud es importante. Cada miércoles a las 12 del día, Cristina Arana te espera en Enfoque Universal. Enfoque Universal. Para consultar entrevistas con las y los expertos en salud física, cultura vial y un espacio de inclusión a la diversidad funcional. Miércoles, 12 en punto, por Zona 3. Enfoque Universal. Te invitamos a compartir con nosotras Desde la Mesa a través del WhatsApp 33 38 80 16 41. Acompáñanos en el 91.5 de FM. Zona 3. Después del rompimiento amoroso también hay cambios endocrinos como la liberación del cortisol, la hormona del estrés, que al mantenerse elevados por varios días puede ocasionar incremento en la presión arterial, insomnio, gastritis, espasmos musculares y una disminución de las defensas. Y estamos en Desde la Mesa. Gracias por permanecer en el 91.5 de FM en Zona 3. Y estamos platicando con Cristian Israel Huerta Solano, doctor en psicología, y ahora nos vas a decir esto. ¿Cómo, si es que podríamos evitar de alguna manera el desamor? Y pues yo creo que ya el 80% de los radioescuchas seguramente ya lo vivieron, ya lo vivimos, pero ¿de qué manera podemos abrir los ojos? Ok, mira.
Aquí, de hecho, lo planteamos Danos la ahorita. receta. Más que receta, hay algunos autores que nos proponen como 2 modelos, ¿no? Para abordar o conocer el desamor o cómo ver esto. Y una sería un modelo que tendría que ver con crisis y el otro modelo que tendría que ver con recursos. Y en el modelo de crisis, por ejemplo, uno ve la disolución del vínculo como algo que le estresa. O sea, esa relación que ya, o sea, al terminarla me va a estresar. Y otras lo ven como un modelo de recursos, es decir, avanzó, terminó, pero esto me está dando algo nuevo para mi vida. Ujú. Es decir, tengo este punto a favor. Sí. Y platicábamos también en el corte que de acuerdo a diferentes trabajos que se han hecho, pues las mejores edades o las edades que sugieren, insisto, depende de la cultura, el nivel económico, las situaciones personales, pero las edades en las que uno aprende a amar, no digo enamorarse, a amar más adecuadamente, usualmente se remiten entre los 35, 38, 60 años. Bravo, muy bien. Sí. Para quienes van por su segunda, tercera o cuarta vuelta, si ya estás en ese rango de edad, pues ya tienes más suerte. Claro. Podrías tener más suerte porque ya tienes toda esa experiencia. Claro, y porque ya conoces, y de hecho eso nos permite ahora sí identificar, por ejemplo, algunos aspectos que se van dando en la relación o que van sucediendo cuando nosotros nos vamos dando en estas etapas, ¿no? O estas etapas que nosotros podríamos decir pues de desamor. Y algunas de estas, por ejemplo, que nosotros podríamos encontrar, podría ser, por ejemplo, que cuando sucede o estamos viendo cosas que negamos. ¿No? Negamos, por ejemplo, vemos que hay una parte de la persona que ya no nos hace tanto caso, que la persona ya no está bien y no tiene que ser precisamente por culpa de uno o del otro, sino porque hay algo ahí que ya no está sucediendo Las banderas bien. rojas, Sí, las claro, red flags, red las flags. amiga, date cuenta. Sí, y la gente lo niega, ¿no? La gente lo niega, dice, no, no está sucediendo, todo va bien, todo está excelente, ¿no? Y en este nos llevaría a otro punto en el que a veces ya la toma de conciencia, pues ya nos genera cierto impacto, y voy a hablar así en términos generales, psicológicos, ¿no? Que en ese momento, cuando esa red flag, como tú dices, ya afloró, pues siento a lo mejor tristeza, nostalgia, rabia, pero también tiene que ver con el hecho de que sigo negando o sigo sin negociar conmigo mismo, conmigo misma, qué está sucediendo. Y esto obviamente me va a traer ciertos sentimientos contradictorios, porque yo estoy viendo una realidad, la cual estoy negando, pero a la vez, de alguna otra manera, si me está pegando es porque estoy asumiendo que esto da. Y esto obviamente, pues también va a tener un montón, ¿no? Que le llaman pues noches en blanco, ¿no? En las que estamos con insomnio, no sabemos qué pasó, regurgitamos una y otra vez, qué pasó, por qué está sucediendo esto, qué está pasando, me pregunto si yo he sido bueno, si yo he sido esto. Y a veces, si nosotros nos autoanalizamos, nos revisamos, muchas veces siempre tendemos a decir, bueno, es que ¿de quién fue la culpa? Fue de mi amiga, de mi amigo, de que vino y me dijo. Pero si somos un poco más conscientes de lo que está pasando, realmente aquí hay 2 personas que hicieron algo para que esa relación se acabara. Por eso se dice que es 50 y 50. Claro, sí, porque al final de cuentas, la persona, tanto por no darse cuenta o por sí darse cuenta o por ocultar ciertas cosas. Y otro punto también importante aquí a tomar en cuenta es las disimilitudes que se tienen, porque luego creemos que la vida o el amor surge como el Mariala del barrio, ¿no? Ella vende billetes y él es millonario, y entonces va a ser todo maravilloso. Y eso es la mentira más grande que te puedas imaginar en las relaciones y por las que cae muchas veces en consulta, porque son sumamente diferentes y creen que polos opuestos se atraen. Y eso es una mentira. Sí. Tendrían que tener puntos similares, tendrían que tener puntos de acuerdo, de manera que se puedan enriquecer unos a los otros y que se puedan aportar. Porque precisamente y en este sentido, las personas luego hacen muy difícil la recuperación. De hecho, por ahí alguien en alguna ocasión hablaba en una conferencia que yo escuchaba que muchas veces este tipo de amores se dan como amores de pata de palo. ¿Y a qué nos referimos como amores de pata de palo? Es muy bueno, como lo veíamos hace rato, que cuando yo hago la introyección del otro, pues pueda yo tener elementos en los que compartamos, veo actitudes, etcétera. Pero actitudes de pata de palo amores de pata de palo, es que yo no tengo eso. Entonces llega esa persona y entonces como una pata de palo literalmente se injerta y me sostiene.
pero no me sostiene del todo bien en ese momento. De manera que cuando esa persona se va, pues todo se cae. Claro. Así como, si estuvieras manco, sí, te caes inmediatamente. Por eso que importante es ir a terapia, trabajar la autoestima, conocer tu estilo de apego, claro, que generalmente es el que has vivido con todas tus parejas, conocer también tus niveles de neuroticismo, sí, claro, y trabajarlo, sobre todo en ti mismo. Imagínate que te encuentras a una persona que está convencida de que tiene que trabajar también con ella, con él mismo, y entonces son dos personas ricas que quieren ser mejores para sí mismos, y bueno, es cuando yo considero que te conviertes en fuente. Eres una fuente de dar, y quien está cerca de ti va a beber de esa fuente. Sí, que de hecho aquí hay algo importante, ¿no? Y que quizás con esto podríamos también dejarle mucho a los radioescuchas el punto. Siempre en una relación, y les invito a que meditemos, cuando estamos en una relación siempre es un tú y es un yo, antes de. Y cuando ya hacemos la relación somos un nosotros, lo cual es muy lindo, está muy padre, pero nunca de los nunca debemos de olvidar que antes de ser un nosotros eras un tú y que era un yo, porque el ser el yo y el ser tú va a alimentar precisamente ese nosotros, sí, porque si no ese nosotros se difumina, y entonces por eso cuando se acaban las relaciones no sabemos ni quién eres tú, ni quién soy yo, y pasa mucho como en la novela esta de Julia Roberts, que se hizo después película, Durmiendo con el enemigo. No, se me fue ahorita. Comer, rezar y amar. Exactamente, que de hecho me parece la primera etapa y la segunda etapa de la novela, una de las cosas más bellas que existen, porque precisamente nos hace revisarnos a nosotros mismos. La película no tanto, pero el libro sí te hace revisarte y ver cómo llegaste a un punto en el que te perdiste totalmente en intentar ser un nosotros, por eso dolió tanto. Y también hay personas con mucha capacidad de entender en imágenes, y si no te es posible leer el libro, está bien también que veas este tipo de películas que sí te enseña mucho, aprendes mucho de lo que alguien puede hacer por sí mismo, ¿no? Esto de irte, dejarlo todo para encontrarte. Tenemos un mensaje de 4857, saludos al doctor Israel. Qué gran ayuda su plática para tener una relación sana de afecto y amor. Saludos del señor San Pedro. Muy bien, muchas gracias. Seguramente es un muy buen conocido tuyo. Pueden encontrar a Cristian Israel Huerta Solano, doctor en psicología, en @IsraelHPS. Y como siempre les recomiendo, es mejor que vayas con un terapeuta, con un psicólogo, porque tus amigos siempre te van a decir que tú estás muy bien. Y que muchas veces nos lleva a duelos negados. Muchas veces la misma sociedad no te permite vivir tu duelo porque te dice no te sientas mal. Y hay que ir con el terapeuta, la terapeuta, precisamente para vivir estos duelos. Y para platicar de manera honesta con alguien que realmente te va a ayudar a salir de ese hoyo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Laura Mora les dice muy buenas noches también, tuvo que retirarse, y nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche en Desde la Mesa. La información al momento en Canal Continental de Noticias. Muy buenas noches. Estas son las noticias más relevantes hasta el momento. La Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara presentó el Programa Anual de Actividades 2025 y el Programa Late. Se trata de una cartelera de festivales temáticos divididos en las estaciones primavera, verano y otoño, para llenar de contenido los museos, teatros y plazas públicas de la ciudad, y se destinarán casi 3 millones de pesos a estímulos directos al gremio cultural. Así lo detalló la presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Pero también la política social tiene que ver con llevar arte y cultura a las calles. La política social también tiene que ver con darle herramientas para llenar el corazón y la mente a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a las niñas y a los niños. Si queremos una Guadalajara más justa, entonces la cultura tenía que tener su espacio. Entonces el arte tenía que tener su espacio. Y entonces en el tercer pilar de nuestra visión de ciudad, ustedes son los protagonistas. Porque queremos que los esfuerzos que llevemos a cada espacio nos permitan
construir una Guadalajara más justa. El gobierno de Tlaquepaque realiza acciones preventivas para el próximo temporal donde se sanean arroyos y canales de 18 colonias del municipio, así lo informó Gabriel Sánchez Niño, director de Construcción y Mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas de Tlaquepaque. El funcionario municipal mencionó que se han alcanzado colonias como Las Huertas, Parques de Santa María, El Tapatío, Jardines de Santa María, Santa Anita, Guayabitos, entre otras. Desde el 1 de octubre empezamos con los trabajos de desasolve de los canales. Ya hemos atacado el 25% de ellos. Llevamos aproximadamente 38,000 metros cuadrados de desasolve en pequeños canales, arroyos que pasan ahí por las colonias. Para Canal Continental de Noticias, Henry Saldaña. El vocero y presidente del Frente Nacional por la Familia en el Estado de Jalisco, Jaime Cedillo, pidió a los legisladores a realizar consultas públicas con especialistas médicos y en psicología sobre el tema de las infancias trans que se discute en el Congreso del Estado de manera previa antes de aprobar cualquier reforma a la ley. Se ha dado la propuesta de realizar una consulta pública para conocer la opinión de especialistas y ciudadanos, para escuchar los testimonios de quienes han sufrido por esta causa, argumentando que los derechos humanos no se consultan. Sin embargo, lo que está en juego son los niños abandonados en su inmadurez a una decisión que en la mayoría de los casos les puede llevar al inicio de procesos de daños irreversibles físicos y mentales que afectan su desarrollo y bienestar. ¿Por qué ocultarse al debate? ¿A qué le temen los legisladores que impulsan esta iniciativa? Se han cancelado los foros con expertos en salud mental y desarrollo infantil y testimonios de esta situación. Canal Continental de Noticias, Eder Saldaña. Se despide de ustedes Gladys Trujillo. La información al momento en Canal Continental de Noticias. XHGO, Zona 3, la radio específica en el 91.5 de FM. Una emisora de noticias, música y reporte vial. Transmitiendo en Guadalajara, Jalisco, México. En Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle. Con 250,000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio. Más de 50 años de comunicación en evolución.